24 de noviembre, Santos Andrés Dunlac y compañeros mártires. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Seguimos con el llamado discurso escatológico en el que el Señor, partiendo de una observación hecha acerca de la magnificencia del templo, anunció que de aquellas piedras que eran motivo de tanta admiración, no quedaría ninguna que no fuera destruida, tirada abajo. Y dijo otras cosas, que era el anuncio de grandes calamidades, guerras, peste. Bueno, ayer decíamos que todo eso se podría haber aplicado, y de hecho se hizo en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, en torno al año 1000 hubo mucha revuelta por eso. Ya desde el comienzo del cristianismo se esperaba el retorno del Señor. Recordemos, si no, que dice San Pablo a los tesalonicenses: si en la primera carta les dice, en lo referente al tiempo y las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrá escapar. Esto lo dice en la primera. En la segunda carta, como muchos estarían alborotados, les clama, les aclara, recordándoles: a propósito a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno se engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de la impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os hablaba de esto? Pablo, de una revelación que había tenido el Señor, está diciendo eso. Bueno, dicho sea de paso, leyendo sus cartas, nos damos cuenta que San Pablo tuvo más de una aparición del Señor en su vida. Si no fue solamente cuando se le apareció en camino a Damasco. Aparición o manifestación como locuciones. Pero las tuvo, esas experiencias. También tuvo una experiencia extraordinaria cuando fue llevado al cielo. Él lo pone en tercera persona, pero es él. El breve relato lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, donde dice: hay que gloriarse. Sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese hombre, si en el cuerpo, sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Esto, que ahora es parte de la revelación pública, fue una de las revelaciones privadas que tuvo el apóstol. Por eso, atención, habría que
es mejor llamar revelaciones bíblicas y extrabíblicas, para no confundir. Bueno, San Pablo, volviendo a la segunda carta a los tesalonicenses, al anticristo lo llama el hombre de la impiedad u hombre impío, el hijo de la perdición. Y así también, hijo de la perdición o hijo de perdición, se lo llamó a Judas. Bueno, así lo llama el mismo Señor en oración al Padre. Está en el capítulo 17 de San Juan, aquella oración sacerdotal cuando dice: he velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pues a través de los siglos, desde el comienzo del cristianismo, hubo varios signos anticipatorios del día del Señor, muy fuertes, muy fuertes. Y quizás uno de los mayores fue la peste negra, que fue en el siglo XIV, en el siglo XIV asolando Europa y también Asia. Se calcula, pero no se sabe bien los números, pero que la devastación alcanzó a más de 100 millones de muertos por la peste, 100 millones de muertos, pero más quizás. Algunos dicen 200. Bueno, también en el siglo XIV fue la Guerra de los 100 años. Claro que en realidad, bueno, por empezar duró más de 100 años, más. Pero además fue entre Francia e Inglaterra. Y llegó también de esa época, entre los siglos XIV y XV, fue el cisma de Occidente, llamado cisma de Occidente, donde hubo un momento que hubo 3 papas, o tres que se disputaban el papado. Sin embargo, y esto lo comentaba ayer, en los signos dados por el Señor hay 2, o al menos uno, que no figuran en la historia, en el relato anterior, ¿no es cierto? El Señor había dicho, estamos siempre en el capítulo 21 de San Lucas, y fue el Evangelio de ayer, y será el de mañana también, había dicho, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Bueno, pues aquí me topé con algo que creo muy importante y por eso lo comparto con vosotros. Como también diariamente envío la homilía en italiano, vi que había una diferencia de traducción. Porque en italiano no dice signos en el cielo, sino signos del cielo. Y eso no es lo mismo, signos en el cielo que signos del cielo. A ver, si decimos signos en el cielo, lo primero que pensamos, al menos yo y creo que muchos conmigo, es algo que se dará allá arriba, en el cielo. Algún fenómeno cósmico, como se dijo en Garabandal acerca del aviso. Conchita, para explicarlo, decía que era como si 2 estrellas chocaran. Era solo una analogía porque después, en otra ocasión, dijo que el fenómeno empezaba con la letra A. Y algunos conjeturan que podía ser un aerolito que se nos viene encima. Y eso causaría una gran impresión, aunque después no hubiera un daño directo. Bueno, pero eso sería en el cielo. Es decir, un signo en el cielo nos llevaría a observar al cielo, mirar allá. Pero si la traducción correcta es del cielo, entonces es algo que proviene del cielo y muy bien podrían ser las apariciones de nuestra Santísima Madre. Los signos serían del cielo, es la Virgen que viene, las que, sobre todo desde 1830, se han intensificado, especialmente después de Fátima. Un amigo a quien le comenté este hallazgo fue a revisar la versión original griega y en efecto dice señal del cielo. Pues, queridos amigos, aquí estamos. Los signos están, o al menos ya empezaron. Pero insisto, esto nos debe llevar a ¿qué? Alzar la cabeza. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y me anticipo, porque estará en el Evangelio de mañana, cuando Jesús dice, cuando empiece a suceder esto, después de todos estos tremendos signos, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Como dice nuestro sacerdote amigo, cuanto peor mejor. De todos modos, en el Evangelio de hoy, comparado con el de ayer, vemos cómo el Señor levanta el tono. Dice cosas que si aquellas eran generales, estas en cambio nos atañen en lo particular. Dice, os echarán mano, dice. Ya es personal la cosa. Os perseguirán, es decir, los seguidores de Cristo, ¿no? Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre.
Por sinagogas, ahora podemos decir lo que estuvieron con nosotros sin ser de los nuestros. Y peor aún, nos anticipa que hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, nos tranquiliza porque ni debemos preparar la defensa, ya que nos dará sabiduría y palabras para la defensa, que será imbatible, y nadie podrá hacernos daño. Pero ¿cómo? No es que algunos irán a la cárcel y otros los matarán. Sí, pero seremos asistidos para soportarlo todo y salvadas nuestras almas para la eternidad. Y un comentario sobre la primera lectura del libro de Daniel. Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, que estaba ocupando el trono, ofrece un gran festín, que es sacrílego. ¿Por qué? Porque usa los vasos de oro y de plata que había traído el padre del templo de Jerusalén. Y los usa para beber vino, él, sus mujeres, sus concubinas y los invitados, que eran 1000. Y de pronto ve en la pared una mano escribir. Baltasar, que ya estaba bebido, entró en pánico y llamó a Daniel para que interpretara las 3 palabras que estaban escritas sobre la pared. Y Daniel comienza diciéndole que ha cometido un grave sacrilegio, utilizando los vasos que eran del templo de Dios en Jerusalén. Y descifró el enigma diciéndole qué eran aquellas 3 palabras: contado, pesado y dividido. Daniel dijo: Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregarán a medos y persas. Babilonia se creía inexpugnable cuando está sitiada en realidad por las tropas de Ciro. Quise mencionarlo para que viéramos el castigo que espera a los sacrílegos si no se arrepienten. El castigo es castigo eterno. Y recuerdo a una sacrílega mayor que con otras secuaces tomó la catedral y se jactó de hacer sus asquerosas necesidades donde está el altar. A todos los involucrados en tal tremendo sacrilegio, a todos, castigos tremendos les esperan, a menos que se arrepientan y públicamente hagan penitencia y pidan perdón a Dios. Sacrilegios menores a este se cometen también cuando se usa el templo de Dios para otros menesteres que bien pueden hacerse en otra parte. A menos son profanaciones, solo que si se hacen, si lo hacen ahí, ¿por qué lo hacen? La necesidad es la de ganarse necios halagos de gentes sin temor de Dios. Pero todo está contado, medido y dividido será. Uno irá para un lado y otro irá para el otro. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos Andrés Dung Lac y compañeros mártires de Vietnam. Bueno, brevemente, muy a propósito del Evangelio de hoy, además donde el Señor anuncia persecuciones y martirios. El catolicismo llegó a Vietnam a finales del siglo XVI, pero los gobernantes locales se opusieron continuamente, y entre los siglos XVII y XIX hubo más de 50 edictos contra los cristianos, que provocaron la muerte de unos 130.000 creyentes, nada menos. 117 de ellos beatificados a partir del año 1900, y en años posteriores. El último, las beatificaciones fueron en 1951. Y todos fueron unificados en un solo grupo y canonizados por San Juan Pablo II, quien también los declaró patrones de Vietnam en su carta apostólica Si Quidem Cunctis, del 14 de diciembre del 90. Bueno, el grupo incluye 8 obispos, 50 sacerdotes, 59 laicos, incluyendo médicos, personal militar, muchos padres de familia y una madre de familia. Para representar a todos ellos, el martirologio romano nombra a Andrés Dung Lac, primero catequista y luego sacerdote, a quien se le tiene especial devoción en Vietnam. Alabado sea Jesucristo y santos mártires vietnamitas, rogad por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.